Ya nos acompaña el licenciado Daniel Escandizo, está con nosotros. Daniel, un placer, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto hablar con vos. Igualmente. Además por estar siguiendo un poco la realidad ahí, en primera mano, ¿no? Con lo que pasa particularmente en Córdoba. Pero, a ver, comencemos hablando de tu impresión de lo que estamos viviendo en lo económico. A veces parece que estamos con cierta tranquilidad, pero todos preocupados por qué puede pasar el día después, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu mirada de esto que estamos viviendo ahora? Esa sensación. Bueno, a ver, es como tratar de comparar siempre con ejemplos bien gráficos, ¿no? Tuviésemos tres carreras, ¿no? Una muy cortita hasta el 19 de noviembre, que quedan 2 semanas. Después diría una carrera un poquito más extensa, que sería los 3 primeros meses del nuevo gobierno, y después ya pensando más hacia todo el año 2024. Hasta ahí no más, claro, ya más sería demasiado. Entonces, ¿qué vemos? Hasta el 19 de noviembre creo que hay muchas posibilidades de que esta transitoria pax cambiaria al menos continúe, lo cual no quiere decir que todo esté quieto, ¿no? Los precios siguen aumentando, la inflación sigue haciendo de las suyas. La inflación semanal que se publicó hoy creo que fue 2,2%. Se estima un índice para octubre entre el 10 y el 11%. Es decir, no quiere decir que esa calma sea una buena calma, es una calma muy tensa, pero la realidad es que el gobierno tiene instrumentos como para mantener y evitar algún cisne negro desde esa perspectiva de acá al 19 de noviembre, ¿no? Para eso, ¿qué herramientas se está utilizando? Bueno, se está valiendo del denominado dólar exportador, o dólar especial de exportación, que es una combinación entre el dólar oficial y el contado con liquidación, ¿sí? La fórmula Fernet, ¿no? Claro, 70% al dólar oficial, 30% al dólar contado con liquidación, lo cual al exportador le permite ingresar sus divisas a aproximadamente entre 500 y 520 pesos por dólar. Y se vale también de otras herramientas como el swap con China, por ejemplo. Entonces, con esta herramienta puede lograr contención hasta el balotaje. A partir de ahí ya comenzamos con los escenarios en función del resultado electoral. Claro, exacto. ¿Sí? Donde digo, hay 2 o 3 primeros meses que uno puede analizar en función de escenarios tácticos, no estratégicos, eso es táctico bien de corto plazo, claro. ¿sí? En función del resultado electoral y de las primeras medidas que vayan a tomar quien gane y sus equipos, ¿verdad? Hoy podríamos resumir esos escenarios a gana Massa, gana Milei. Sí. Pero hoy leí algo muy curioso, muy interesante, ¿no? Como esos escenarios parecen cortos, entonces se plantean 4 escenarios, ¿no? Gana Massa, pero hay un Massa bueno y hay un Massa malo. Claro. Y si gana Milei, hay un Milei bueno y hay un Milei malo. Claro. Si querés explicamos un poquito de qué se trata. Y bueno. Bueno, sí. En principio. Sí, te escucho. Sí. No, a ver, si hay un triunfo, en este caso de Massa, lo más probable es que la situación siga parecida hasta ahora, tratando de corregir gradualmente, muy gradualmente, todas las distorsiones. Claro. No veo un salto del tipo de cambio muy fuerte, ¿sí? Probablemente se dé lo que dice su viceministro, Gabriel Rubinstein, que se comenzarían a aplicar no sé qué tan micro devaluaciones. Creo que con la experiencia de la anterior devaluación post-paso, sería una devaluación más moderada para evitar traslación a los precios, tratando de corregir muy gradualmente, tasa de interés neutra o levemente negativa con respecto a la inflación, una inflación que seguirá alta pero tal vez más moderada, 10%, 11%, bajando hacia un dígito. Ese sería un poco el escenario, ¿no? que continúe buscando, vuelvo a decir, hay un gran problema que es la distorsión de precios relativos, sobre todo en el mercado cambiario y tarifas públicas, pero entiendo que se iría solucionando muy gradualmente. El bueno, lo que opinan algunos analistas, sería mucho más proclive un Massa a iniciar las reformas que necesita el Estado. ¿Sí? Eso iba, hay medidas urgentes. Claro, por ejemplo, atacar el déficit, corregir con mayor agresividad las distorsiones en el mercado, laberinto del mercado cambiario y en las tarifas públicas,
Ese sería el Massa bueno. Y el Massa malo sería más parecido a lo que sucede ahora, exacto, más parecido al gobierno de Alberto Fernández, claro, digamos, ¿no? En un eventual triunfo de Milei, acá tenemos muchas incógnitas, porque lo primero es, yo creo que él tiene en su cabeza la idea de aplicar más shock y no gradualismo para solucionar estas distorsiones. No obstante, fue hablando de etapas. Pero ahí vamos, tanto en el mercado cambiario como en tarifas públicas. Ir más rápido, ir más rápido. Ahora bien, una cosa era Milei planteando la dolarización, Milei solo. Otra cosa es Milei en alianza con Macri. Claro. A ver, ¿cómo redefine el plan económico? ¿De dónde se definirá? Ahí está el punto, porque la dolarización fue dejada de lado, por lo menos. Sí, volvió a tomar fuerza, pero está como bajó la intensidad. Sí. Esta última semana, creo que Milei, buscando nuevamente protagonismo, reinstala la dolarización y el cierre del Banco Central nuevamente, diciendo yo no coincido en eso conjunto por el cambio, pero acá el que ganó fui yo, y eso no se negocia. De todas maneras, supongamos que en definitiva ese plan continúa, no es un plan de corto plazo. Claro. Y en el mientras tanto, ¿qué? Ahí está la pregunta. Claro. Entonces, yo entiendo que iría hacia ese problema núcleo, que son las grandes distorsiones en el mercado cambiario y en las tarifas públicas, de manera un poco más agresiva que lo que plantearía Massa. Claro. ¿no? Y ese sería un Milei bueno, y un Milei malo sería aquel que se radicaliza, ¿sí? Se radicaliza, el Milei bueno buscaría algo de consenso y el Milei malo se radicaliza en torno a sus posturas y buscaría llevar adelante estas reformas sin consenso, ¿no? Pero entonces, necesita mucho respaldo político. Pero eso sería muy difícil. Entonces tenemos esos 4 escenarios. Claro, sí, está bien. Bueno, ya con 2 era suficiente, ya con 4. Ya con 4 se hace un poco más complicado, aunque más amplio el análisis. Exacto, más amplio, sí. Y vos, a partir de tu trabajo cotidiano y tu vínculo con las empresas, ¿qué lectura hacen los empresarios en Córdoba del contexto que viene, ¿no? A partir de la realidad que estamos viviendo, de la información que se tiene y demás. Yo trabajo con pequeñas y medianas empresas y acá va a depender mucho del sector en el que opere esa empresa. No todos tienen la misma necesidad. Digamos, para hablar en algún punto sobre ciertos aspectos positivos. Hoy mismo, es una de las empresas con la que trabaja del sector agropecuario. Y acá hay mucha expectativa positiva. ¿Sí? Este sería un punto favorable, no solo para el sector, porque sabemos que es una actividad que derrama, exactamente. ¿Qué se plantea? Un aumento del 70% de la producción con respecto a la sequía de este año y los 2 años anteriores. Eso implica más de 130 millones de toneladas para la próxima cosecha. Y lo más importante, implicarían 11.500 millones de dólares adicionales de ingreso a las arcas, al país, al Banco Central. Claro, sí. Lo cual apuntalaría las reservas. Creo que quien gane va a iniciar rápidamente una búsqueda de recuperación de reserva. Entonces, en el sector agropecuario hay buenas expectativas, por las cuestiones climáticas, por la lluvia, más producción. Esto implica mayor intensidad de venta de todo lo que son agroinsumos, maquinarias vinculadas al agro, mantenimiento, locaciones, etcétera. Hay un derrame importante, ¿verdad? Otros sectores, pero a su vez, discúlpame Ariel, son sectores que también dicen necesitamos una política integral. Claro. Si vos ves las plataformas, yo me tomé el trabajo de hacer un análisis. Vos las analizaste. Analicé las 5 plataformas y las referencias a las pymes eran muy escuetas. Eran más de Schiaretti, más de... Schiaretti tenía algo más, hablaba de préstamos, hablaba de financiamiento más concreto, junto por el cambio de cuestión impositiva. Milei, ¿qué dice? Para dejar los que quedan en competencia. Exacto, sí. Pero Milei no hace referencia, o la Libertad Avanza, digamos, a las pymes concretamente, pero él plantea las reformas de primera, segunda, tercera generación, junto con un esquema de reforma fiscal que uno entiende favorecerían a las pymes. La plataforma de Unión por la Patria, en realidad habla un poco de defensa de la competencia o promover la competitividad interna, etcétera, pero no le da mucho espacio a la pequeña y mediana, al menos en las plataformas, claro, Ariel, ¿no? Nos tomamos el trabajo de leer las 5 plataformas. También es cierto que las plataformas se hacen para cumplir con una obligación formal, están publicadas en la página, en el sitio de la Comisión Nacional Electoral, pero la verdad que no es mucho lo que le dedica. Entonces,
Vuelvo, algunos sectores con expectativa. El sector tecnológico, de la mano de la Ley de Economía del Conocimiento, bueno, también con algunas expectativas, sobre todo las que exportan, buscando una mejora en los tipos de cambio para poder exportar aún más, ahí hay mucho potencial, y las que creo que están atravesando una situación mucho más compleja son aquellas dedicadas al consumo, a los bienes de consumo. Allí hay poco. ¿Verdad? O sea, ¿qué podemos hablar? Falta una política concreta de financiamiento, falta una política concreta de incentivo para incorporar tecnología a las pequeñas y medianas empresas, que acá se genera un rezago muy fuerte con respecto a las grandes empresas. Estímulos para la capacitación, la formación, la profesionalización. En definitiva, conducir una empresa, más allá de su envergadura, necesita conocimientos, herramientas, conceptos modernos para gestionar en contextos tan cambiantes, tan volátiles y tan inciertos. Entonces, ¿hay una política integral? No. ¿Y sabes por qué, Ariel? Porque se trata a las pymes como si todas fuesen iguales. Una pyme es aquella, por ejemplo, la Universidad del SEMA dice pyme toda aquella empresa que tiene menos de 200 empleados. La CEPYME tiene otra clasificación. El tema es que el universo pyme es tan amplio. Claro, y variado. El 97% de las empresas del país dan empleo al 51% de la masa laboral, el 37% de la masa salarial. ¿Sí? Entonces es muy variado. Algunas necesitan un tipo de política, las que exportan necesitan un tipo de política, la mayoría que no exporta necesita otras, las del sector agropecuario otro, el tecnológico otro, las que están orientadas al consumo otro, las que están orientadas a la industria otro. Entonces hay que segmentar las políticas, ¿no? Porque los sectores son muy diversos y la problemática muy distinta, Ariel. Daniel, un placer como siempre, ¿eh? Un gusto que nos acompañes. El placer es mío y bueno, creo que son charlas siempre enriquecedoras. Siempre enriquecedoras, sin duda. Y vamos a seguir charlando. Sin duda, sin duda. Gracias, un placer como siempre. Gracias, Ariel. Gracias a vos.